Gabón, muy bien. Estábamos comentando, Merche Izpurua, que llevan ya 2 años prorrogados los presupuestos generales del Estado, esos de Montoro, aprobados en un contexto muy diferente al actual, y no hay demasiado tiempo ahora para tratar de cerrar un acuerdo. Hoy EH Bildu se ha visto con el vicepresidente, con Pablo Iglesias. Así, en una primera impresión, parece que EH Bildu ha salido del encuentro con la intención de mantenerse en las negociaciones. ¿Han salido con una buena sensación de esa reunión? Pues sí, realmente sí. En principio, efectivamente, todavía estamos como en los inicios o los prolegómenos de lo que van a ser la negociación de los presupuestos, pero bueno, hemos detectado una sintonía con el vicepresidente del Gobierno. Nosotras le hemos trasladado nuestra posición de dialogar, de negociar, y en su caso también incluso acordar los presupuestos, y siempre que sean unos presupuestos que tengan una dirección concreta en materia social y que aborden también, ¿no?, los problemas que realmente van a ser graves y serios, sobre todo después de esta pandemia, que también lo eran antes, ¿no? Pues la crisis económica de alguna forma se ha agudizado, y bueno, y en esa dirección creemos que deben de ser los presupuestos, ¿no? Y es verdad que es un momento clave, y que las decisiones que se adopten hoy marcarán el futuro de muchos años. Y en ese sentido, al menos la sintonía con Pablo Iglesias sí era respecto a lo que deben de ser esos presupuestos y con quién se deben de acordar, porque no podemos olvidar que según con quién se acuerden los presupuestos, esos presupuestos serán de una forma o de otra, no tendrán una dirección u otra. Y ahí entra en juego Ciudadanos, claro, que es quien puede condicionar esa idea de política de país, ¿no?, que es esta política de Estado que se está defendiendo desde EH Bildu. ¿Cómo han visto ahí a Pablo Iglesias? Bueno, en principio, Pablo Iglesias lo que ha planteado, la idea que tiene Podemos, es la de mantener unos presupuestos con unas directrices, obviamente, de progresistas y de izquierdas que en principio ni en el final darían lugar a llegar a acuerdos con Ciudadanos, ¿no? Ciudadanos, no se nos puede olvidar que gobierna con el apoyo de la extrema derecha en diferentes territorios, que es derecha, y que pactar con Ciudadanos es sinónimo de políticas neoliberales y es sinónimo también de recentralización, incompatible para nosotros con dar una salida progresista y que dé soluciones al problema territorial que tiene Euskal Herria y el Estado, fundamentalmente el Estado español. De esa forma no se va a resolver esa crisis pendiente que espera su resolución desde hace tantos años, y bueno, esperamos que el Gobierno en su totalidad no tenga la tentación de seguir por una senda que tendría un recorrido, además, en nuestra opinión, muy, muy limitado. Además, si quisiera pactarlo con Ciudadanos, yo creo que hay 2 opciones y que están claras, y está claro también que se puede hacer con el bloque de la investidura si se adoptan una serie de requisitos o de directrices que son las que encaminarían al Estado en una mejor solución y cambiarían además el rumbo del Estado, que es de lo que se trata. EH Bildu próximamente se va a reunir también con Carmen Calvo, porque oficialmente lo que está impulsando es esa ronda para abordar el calendario, digamos, legislativo, pero ¿les ha explicado Pablo Iglesias por qué se está reuniendo él con partidos como EH Bildu y Esquerra Republicana? No, ha sido un intercambio de impresiones. En principio, como te digo, todavía hay recorrido, todavía los presupuestos, no hay ni siquiera borrador de presupuestos, y será entonces cuando ya se hablen sobre cuestiones concretas y se vayan adoptando pasos para llegar a algunos acuerdos, ¿no? Pero en principio era pues un primer contacto para tantear el terreno. A nosotros también nos ha venido muy bien para saber exactamente qué posicionamiento había desde el sector del Gobierno que representa Pablo Iglesias, y bueno, y realmente es un momento clave, y el tema de la pandemia y los fondos europeos efectivamente es un tema que tiene su importancia, y bueno, y nuestro objetivo era, bueno, trasladar esa disposición a dialogar y a acordar. Merche Izpurua, me gustaría que escuchásemos unas palabras de Itxaso Atutxa, presidenta del PNV en Vizcaya. Esta mañana ha estado aquí en Euskadi Irratia.
Normalean ez da horrela egiten, eta gainera ez da bere eskuduntza eta bere ardura bez, eta beste batzutan nolakoetan sartu danean, bueno, gauzak ez dira oso ondo joan Espainiako gobernu bikoitz honentzat, ez da? Eta bikoitza dinot, batzutan koalizioan baino, bi gobernu dago zala emoten da balako. ¿No le parecía del todo bien que EH Bildu se reúna con Pablo Iglesias porque entre sus atribuciones no están los presupuestos y que no siempre han acabado bien ese tipo de negociaciones? ¿Qué opina? Bueno, Itxaso Atutxa podrá decir lo que quiera, naturalmente, pero bueno, la realidad es que somos un grupo parlamentario, que estamos aquí y tenemos toda la legitimidad para poder actuar también en Madrid en defensa de los intereses de Euskal Herria. Nuestra agenda y la del PNV es cierto que son diferentes y difieren también en nuestra forma de hacer política, y la agenda vasca de EH Bildu no es la del PNV. Claro que queremos actuar en Madrid, lo estamos haciendo. La diferencia está en para qué queremos actuar, y yo creo que estamos demostrando que podemos conseguir medidas y decisiones que son en pro de la mayoría de la sociedad vasca, y incluso también en pro de los derechos laborales, sociales y económicos de la clase trabajadora del Estado español. Lo hemos hecho, tenemos toda la legitimidad para hacerlo. Bueno, yo entiendo que el PNV, que ha estado tantos años acostumbrado a ser la única referencia vasca en Madrid, pues bueno, que necesita encontrar su sitio y que se encuentre un poco desubicado, pero en cualquier caso, todo lo que hagamos en favor de Euskal Herria, bienvenido sea. Y yo en ese sentido, si el PNV consiguiera objetivos y lograra acuerdos buenos para lo que pide la mayoría de la sociedad vasca, yo en ningún caso lo criticaría, me parecería estupendo. En esa línea de lo que ha dicho Itxaso Atutxa, ¿lo que pasó con la reforma laboral se puede considerar que fue una mala experiencia? Pues no, en absoluto. Hemos estado hablando de eso también hoy con Pablo Iglesias, y realmente yo creo que ya podemos decir que el desmontaje de la reforma laboral se va a iniciar ya, y bueno, es cierto que lo tenían en un acuerdo previo, en el acuerdo de gobierno que tenían PSOE y Unidas Podemos, pero es verdad que nosotros de alguna forma conseguimos poner sobre la mesa la cuestión cuando ya todo el mundo parece que la tenía olvidada, ¿no? De hecho, yo creo que dentro de poco se van a empezar a dar ya alguna serie de pasos que van a ser paulatinos posiblemente, pero que van a ir ya en ese desmontaje de la reforma laboral, que a nosotros nos gustaría que fuese más rápido, pero bueno, pues al menos que se empiece a desmontar, y es bueno que se empiecen a poner sobre la mesa ya el recuperar la ultraactividad, o que desaparezca la prevalencia del convenio de empresa, ¿no? Medidas de ese tipo. Hay que hacer más, pero está en la misma dirección, en la buena dirección, y por lo tanto, pues nuestro objetivo, y lo va a ser, es desmontar por completo todos los elementos que lesionan los derechos de la clase trabajadora y que están incluidos en la reforma laboral, pero es un buen punto de partida, lo fue el acuerdo, y bueno, ahora se va a empezar a ver. Presupuestos progresistas es lo que pide EH Bildu, pero ¿hasta dónde va a pesar la política penitenciaria en la negociación? Bueno, nuestro apoyo a los presupuestos significará más derechos para toda la gente, para la mayoría social trabajadora, y también solucionar problemas como los que están sobre la mesa. No lo plantearíamos como un cambio de cromos, en absoluto lo planteamos así. Eso parece que lo tenemos que explicar mucho en Madrid, y en Madrid a los medios hay que explicarles también, cuando hablamos de derechos de política penitenciaria y los derechos de los presos, qué es en realidad de lo que hablamos. Yo creo que en Euskal Herria lo sabemos todos, y que se trata de aplicar en este momento la política penitenciaria, de aplicar una política penitenciaria ordinaria para todos los presos, que esté fuera de las medidas excepcionales que en estos nuevos tiempos no tienen ningún sentido, ¿no? Es simplemente que se aplique la legislación ordinaria, que se aplique la ley. No es una petición que hace Euskal Herria Bildu, además es una petición del Parlamento de Gasteiz. Hoy mismo ha habido otro acuerdo en ese sentido, que lo pide el Parlamento de Navarra, el Parlamento de Nafarroa, las fuerzas políticas de todo el arco parlamentario
a excepción del Partido Popular, y lo pide la mayoría social, sindical, vasca. Creo que es una demanda de la sociedad vasca, es una cuestión de derecho y es una cuestión también de derechos humanos. Y 10 grupos también del Congreso ayer suscribían un texto. Por cierto, ¿acercan a EH Bildu al Gobierno, le acercan a Sánchez esas palabras del presidente del Gobierno español lamentando la muerte del preso Igor González Solá? Hombre, yo creo que es cuestión de no sé, diría lógica humana el reaccionar así. Lo contrario sería algo absurdo e inexplicable para cualquier político con sentido común. Es que no se me ocurre qué otra cosa podría decir. Quiero decir que cuando la gente se extraña de que el presidente Sánchez lo lamente, ¿qué otra opción hay, no? Uh-huh. Merche Izpurua, portavoz de EH Bildu en el Congreso, gracias por habernos contado, por haber estado aquí en esta jornada en la que se han mantenido esta primera reunión, primer contacto, según nos ha contado, con el vicepresidente del Gobierno, con Pablo Iglesias, para hacer un primer acercamiento. Eskerrik asko, Gabón. Eskerrik asko zuei.